En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, sea usted bienvenido a la edición de fin de semana. Hoy es sábado 18 de marzo de 2017. Esta es la emisión 17.736. Este es el éxito que queremos en tu vida. Que siempre que nos visites para tus compras puedas venir con una sonrisa. Y la tranquilidad de saber que tienes puntos éxito para pagar en todo el almacén. Para darle lo que tanto quieres a tu familia, un gustico a tus hijos o regalarte ese detalle que tanto mereces. Es que ustedes, las mujeres de este país, nos inspiran para hacer que cada día haya un poco más de éxito en sus vidas. Éxito para servirte. En el Hospital Pablo Tobón Uribe trabajamos con amor, solidaridad y compromiso. Servimos con el alma a través del conocimiento, respeto y afecto al paciente. Nos interesa tu salud y seguir brindándotela es nuestro objetivo. Somos el Hospital con Alma, Pablo Tobón Uribe. La vida está hecha de agua y un solo árbol puede perder por evaporación 265 litros de agua por día. En el Grupo EPM protegemos el agua porque entendemos que es el recurso más valioso. Por eso conservamos más de 45.000 hectáreas de cuencas y trabajamos en alianza con otros actores del territorio para que pronto sean 137.000 hectáreas más de vida para todos. Grupo EPM. Por ti, estamos ahí. Este es el éxito que queremos en tu vida. Que los días de la semana que nos visitas lo hagas feliz, porque aquí te estaremos esperando con una sonrisa para servirte. Que si buscas ese ingrediente especial que le da el saborcito a tus comidas, lo encuentres. Que si quieres llevarte la mejor fruta o el mejor corte de carne para la comida de mañana, haya siempre alguien de nosotros dispuesto a servirte. Es que ustedes, las mujeres de este país, nos inspiran para hacer que cada día haya un poco más de éxito en sus vidas. Éxito para servirte. Durante el fin de semana, hoy y mañana, compartiremos las reflexiones del rector de EAFIT, Juan Luis Mejía, acerca del servicio. Él fue el primer conferencista de la reciente celebración de los 100 años de la Fundación Rotaria Internacional. Aquí está la primera parte de su intervención. Cuando leen todas esas cosas, me acuerdo cuando yo trabajaba en el ministerio me mandaron una hoja de vida y yo estaba leyendo la hoja de vida y seguro mi interlocutor vio pues que yo leyó en mi rostro pues que era una hoja de vida muy pobre y me dijo una cosa maravillosa y me dijo: doctor, pero fíjese que hay más vite que currículum, y eso me parece que es más importante que... Muy contento que estén aquí, bienvenidos a EAFIT, bienvenida a la presidenta, a todas las dignidades del Club Rotario Internacional que hoy están aquí. Siéntase no como en casa, sino como mejor que en casa. Pensamos siempre que la universidad es el lugar de las grandes discusiones, del intercambio de ideas, y esta universidad pretende ser eso. Una felicitación muy grande a la Fundación Rotaria en su centenario. Cuando con Ligia, la presidenta, y el doctor Juan Rafael vinieron a proponerme primero que esta reunión se celebrara en la universidad, cosa que acepté de inmediato, y me pidieron que hiciera algún tipo de reflexión alrededor de este tema. Yo voy a hacer un recuento de lo que significan las organizaciones sociales y lo que han significado a lo largo del tiempo, al menos en esta sociedad. Me disculpan los que no son de esta región, porque va a ser muy local, pero seguramente encontrarán referencias similares
en algunas etapas, dijéramos, de nuestra historia. Hoy, tanto en la ciencia política y desde la sociología, hay un aspecto que trata de medirse en las sociedades para medir el grado de su cohesión social, el grado de los niveles de confianza que existen entre los integrantes de una sociedad. Es la predisposición que existe en esa sociedad para trabajar en pro del bien común. Y eso hoy se mide, hoy hay unas metodologías de investigación para medir cuál es la disposición de sus ciudadanos para trabajar en pro del bienestar común. Hace poco, aquí en la universidad hicimos una investigación sobre el departamento de Antioquia y tratando de comparar también con algunas sociedades en las cuales se están haciendo estas mediciones. Y apareció un aspecto muy importante. En Antioquia existe un 40% de ciudadanos que tienen disposición para trabajar en pro del bien común. Es decir, de disponer de parte de su tiempo libre o de su tiempo útil en pro de obras de beneficio común. Eso es un factor muy importante. Imaginen, por ejemplo, que cuando se han hecho esos trabajos en Bogotá, mientras en Antioquia da el 40%, en Bogotá da el 12%. Es decir, cuando las sociedades pierden esa capacidad de trabajar en pro del bienestar común, es una sociedades, primero, que pierden cohesión social y sobre todo que ese trabajo que se puede hacer entre lo público y lo privado desaparece. Y es un ciudadano que se considera que tiene derechos pero no deberes. Y ese es un tema muy complejo en las sociedades. Construir sociedades alrededor de los cuales los ciudadanos piensan que solo tienen derechos, pero que no tienen deberes ni frente a la sociedad ni frente al Estado, es una sociedad muy compleja de gobernar. Entonces, yo lo que voy a hacer es un recuento desde el fines del siglo XIX, no se preocupen, no me voy a ir pues, hasta más o menos hacer una reflexión de hoy, qué significan estas instituciones como las que ustedes significan en el beneficio de la sociedad y qué significado tienen y cuál ha sido su evolución, porque no son monolíticas, sino que han ido evolucionando en el tiempo. Entonces voy a partir del fin del siglo XIX. A fines del siglo XIX, sobre todo en Colombia, hay un cambio radical, y la palabra es apropiada, dijéramos, de la visión política. Sobre todo a partir de 1886, pues que hay un cambio, dijéramos, del esquema liberal, federal, a un esquema mucho más centralista, mucho más, dijéramos, desde un aspecto conservador. El país vive unas grandes transformaciones. Y esas transformaciones, una de esas tiene que ver con la firma del concordato entre el Estado colombiano y la Iglesia y el Vaticano en 1887. Y la decisión del Estado colombiano de que la educación, la suprema inspección y vigilancia de la educación esté en manos de la Iglesia Católica. Esa ha sido una de las grandes tensiones que han existido en esta sociedad a lo largo del tiempo. ¿Quién debe tener la suprema inspección y vigilancia sobre el sistema educativo? A partir de 1887, y con uno de los artículos, creo que es el cuarto del concordato, se dispone que sea la Iglesia Católica la que tenga la suprema inspección y vigilancia sobre la educación en Colombia. Y a partir de ese momento, de 1887, se abren, dijéramos, las puertas al país de la llegada de múltiples órdenes religiosas, tanto femeninas como masculinas, que van a tener un profundo impacto en la sociedad.
Me voy a basar en esta primera parte de la charla en un libro extraordinario de una investigadora colombiana que se llama Patricia Londoño Vega, cuya tesis de doctorado en Historia en Oxford se llama Cultura, Sociedad y Religiosidad en Colombia entre 1890 y 1930. Patricia hace un análisis muy riguroso, bajo una metodología muy rigurosa, de cuántas instituciones en ese lapso, entre 1890 y 1930, llegan a Colombia 14 órdenes religiosas masculinas y 24 órdenes religiosas femeninas, que van a tener un profundo impacto en la construcción de la sociedad durante ese lapso de tiempo. Y la Iglesia está viviendo también una gran transformación. La Iglesia, que siempre tuvo en su estructura organizaciones de tipo religioso, empieza a vivir a fines del siglo XIX un tránsito entre, dijéramos, las organizaciones de tipo contemplativo a organizaciones de tipo de beneficio social. Desde la colonia existían las cofradías, los distintos tipos de organización, pero más desde el punto de vista de la oración, dijéramos, velar y celebrar las fiestas de los santos patronos, etc. Pero a fines del siglo XIX, la Iglesia pasa, dijéramos, a una segunda etapa, que está inspirada en una de las estructuras, dijéramos, de la filosofía o el pensamiento cristiano, que son las obras de misericordia. Repitámoslas, a ver si nos aprendimos el catecismo del Padre Asté: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, visitar los enfermos. Si se la saben. Terminamos con enterrar a los muertos. Esos 7 principios, esas 7 obras de misericordia, y es muy importante ese concepto de misericordia. El año pasado fue el año de la misericordia en la Iglesia. A partir de las 7 obras de misericordia se organizan distintas instituciones para poner en práctica esas obras de misericordia. Y surgen las organizaciones religiosas de tipo civil llevadas a aplicar y poner en práctica, o poner en práctica las obras de misericordia. Patricia Londoño ha identificado 215 instituciones que surgen para poner en práctica esas obras de misericordia. 215 instituciones de carácter civil, bajo la inspiración religiosa, para poner en práctica. Y eso va a ser fundamental. Va a ser importantísimo en el desarrollo de la sociedad, en la concepción de la sociedad y sobre todo en los aspectos de cohesión social. Tal vez la más importante de ellas va a ser la Sociedad de San Vicente de Paúl, pero que sobrevive hasta nuestros días, muy evolucionada, pero empiezan a aparecer, inspiradas por las distintas órdenes de religiosas, como les digo, hasta 215. Cada una de ellas con un aspecto importante o un objeto central. Surgen los hospitales públicos, por ejemplo, los hospitales de caridad. Surgen los orfanatos, surgen los orfelinatos, las casas de misericordia, la gota de leche, etc. Y esas instituciones, desde la sociedad civil, bajo inspiración religiosa, van a tener una profunda influencia en la constitución de lo que hoy es esta sociedad. Y tienen unos aspectos que son importantes. Primero es la vinculación de la mujer. Esas instituciones le van a permitir por primera vez en nuestra historia a la mujer salir, dijéramos, de sus funciones del hogar y empezar a desempeñar actividades de carácter solidario y actividades de carácter de beneficencia común. Muchas de esas organizaciones son exclusivamente femeninas, otras son exclusivamente masculinas.
Y otro aspecto que va a ser determinante, y es que van a servir de puente entre las clases sociales. Eso es un aspecto importantísimo y que de alguna manera va a marcar dijéramos, lo que es la idiosincrasia de esta sociedad. Porque esas instituciones van a permitir ser un puente social. Entonces, la primera etapa, dijéramos, de la aparición de instituciones de carácter solidario, de beneficencia, van a ser esas que estudia Patricia London. Pero no son solo instituciones de carácter, dijéramos, religioso. Aparecen otros dos tipos que a mí me parece importante resaltar en estos temas de cohesión social y de prácticas colectivas sociales. Una es la aparición de los clubes sociales. Con la llegada, en esta sociedad, en la segunda mitad del siglo XIX, en nuestra sociedad hay como dos momentos. Uno, luego de la independencia de la primera mitad del siglo, es muy importante en nuestra sociedad la llegada de extranjeros, sobre todo de mineros alemanes, ingleses, suecos, etcétera, a nuestra sociedad. Pero en la segunda mitad del siglo ya los hijos de los ricos mineros los mandan a Europa. Y de Europa traen lo que se denomina en la historia y en la sociología, se llama el proyecto civilizador. Estos jóvenes que empiezan a llegar, lo que en Brasil llaman los exquisitos, empiezan a transformar las costumbres sociales. Es muy interesante, por ejemplo, la transformación urbana de estas pequeñas aldeas. Es el cambio, por ejemplo, de la plaza en parque. Es el cambio de las modas, es el cambio de la culinaria. José María Vergara y Vergara tiene un librito maravilloso que se llama Las Tres Tazas, y él identifica ese cambio social en tres bebidas. Es el paso del chocolate santafereño al té y luego al café. Y cómo estos dandis, estos jóvenes que llegan con todas las, dijéramos, intenciones de traer, dijéramos, las manifestaciones de lo que se llamaba la civilización en nuestro medio, van a ir cambiando poco a poco. Las fachadas empiezan a decorarse. Es muy interesante en los álbumes familiares ver cómo en una misma foto aparecen las señoras de mantilla, pero al lado su hija o su nuera ya con unas pavas francesas, etc. El papá de ruana, pero el hijo de frac. Es decir, cómo empieza a cambiar esta sociedad, y uno de los elementos que incorporan importantes en la sociedad es la aparición de los clubes sociales. En Medellín aparecen a partir de 1880 muchos clubes. El Club de la Varita, el Club de los 13, el Club de la Matemora, el Club Tándem, el Club Brelan, etc. Algunos de ellos con objetivos muy específicos. El Club Brelan, por ejemplo, trata de mejorar, dijéramos, las condiciones culturales de la ciudad. Ellos son, por ejemplo, los que patrocinan la ida a París de Francisco Antonio Cano. Empiezan a las primeras exposiciones de pintura, las primeras asociaciones musicales, etc. Otros tienen unas funciones simplemente sociales, y a través de los clubes aparece también lo que en ese momento se denominan los sports, es decir, los deportes, que van a jugar un papel muy importante también. Algunos de esos clubes, como el Club Campestre, se dedican específicamente a la promoción de los deportes como el golf, como el tenis, como el polo, etc. Y hay otros que tienen un objeto específico de un solo deporte, como el Club La Raza con el tenis. Esos clubes también empiezan a transformar un poco las costumbres. El carnaval, por ejemplo. Hoy estaríamos aquí disfrazados. En Medellín existió carnaval hasta 1916, promovido por estos clubes sociales.
Sin embargo, en 1916 el Consejo Municipal prohibió el carnaval porque consideraba indigno que nos burláramos de las autoridades civiles eclesiásticas a través del carnaval, y por eso hoy no estamos disfrazados como deberíamos estar. Y yo creo que nos hace mucha falta. Yo creo que la alegría colectiva es uno de los aspectos fundamentales, y para mí un fenómeno como el del Carnaval de Barranquilla como factor de cohesión social me parece importantísimo, porque es el momento a donde se destruyen las barreras sociales, a donde todos somos iguales en la alegría, y eso nos hace mucha falta en esta sociedad. En el momento en donde nosotros suprimimos el carnaval, adoptamos el tango como cultura, es decir, nos volvemos copisoleros. La felicidad es estar triste. Eso es un aspecto importante en la constitución de nuestra idiosincrasia. Cierro paréntesis. Entonces los clubes sociales van a ser muy importantes. Y luego en las crisis, aquí hay un aspecto muy importante, y es que en momentos de crisis nos unimos. Y entonces, por ejemplo, en la crisis de fin del siglo, muchos de esos clubes que se iban teniendo problemas de financiación, pues se unen, y por eso surge el Club Unión, al igual que surgió la Cervecería Unión y al igual que surgió Tejido Unión, etc. En momentos de crisis pues nos unimos, y hoy perdura el Club Unión, que fue el que reunió a varios de esos clubes. Entonces, elementos de carácter religioso, elementos de carácter civil muy inspirados por el modelo europeo y que van a incorporar el proyecto civilizatorio, y surgen también dos instituciones que van a ser muy importantes y surgen en el mismo año, que son la Sociedad de Mejoras Públicas y Ornato y la Cámara de Comercio. Sobre todo la Sociedad de Mejoras Públicas, la Cámara va a jugar un papel muy importante en el tema de comercio, en el tema económico, etc. Pero la Sociedad de Mejoras Públicas, eso que hoy llamamos la sociedad civil, no es un descubrimiento nuevo. Esta sociedad realmente la estructuró fue la sociedad civil, y la Sociedad de Mejoras Públicas jugó un papel en esta sociedad. Mejor dicho, la estructura de esta ciudad la generó fue la Sociedad de Mejoras Públicas, no el municipio. El pensamiento sobre la ciudad, el ornato que se nos olvidó, el embellecimiento de lo público, la salubridad pública, quienes trajeron el acueducto, quienes trajeron el alcantarillado, quienes promueven la canalización del río, etcétera. Todas estas medidas de higiene que llevan a generar salubridad pública, pues se generan precisamente en la Sociedad de Mejoras Públicas. Uno lee en los 30 primeros años del siglo, y todas las obras importantes de la ciudad se generaban no en el Consejo de la Ciudad, sino en la Junta Directiva de la Sociedad de Mejoras Públicas. Temas tan interesantes, por ejemplo, como los parques. El gran parque de la ciudad, el Jardín Botánico hoy, que era el Parque de la Independencia, pues surge. Es que pensar en aquel momento, que era una pequeña aldea que no llegaba a los 100.000 habitantes, tener un parque público de las dimensiones que tuvo el Parque de la Independencia, por ejemplo, la concepción del primer plan regulador de la ciudad, todo eso era por actividades cívicas, actividades sociales, que también proclamaban el tema civilizatorio. La palabra cultura se va a usar mucho después. Realmente lo que nos aglutinaba alrededor de la ciudadanía era ese proyecto civilizatorio, y por eso surgen los teatros, surgen los parques, surgen las retretas, surgen esos lugares a donde la comunidad verdaderamente convive. Mañana domingo seguiremos compartiendo las reflexiones del rector de EAFIT, Juan Luis Mejía Arango. Un feliz día. Este es el éxito que queremos en tu vida. Que cada una de tus visitas se convierta en uno de esos momentos en los que es inevitable una sonrisa. Porque sabes que vuelves a casa con todo lo que tenías en tu lista. Y porque te llevas un precio que te sirve. Un precio para ahorrar y seguir construyendo los sueños de tu familia. Es que ustedes, las mujeres de este país, nos
nos inspiran para hacer que cada día haya un poco más de éxito en sus vidas. Éxito para servirte.